se conoce, la municipalización fue un sistema que se quiso implementar para descentralizar la educación. Pero esto no es efectivo, ya que solamente se produce una delegación de algunas de las funciones del Estado a, a los municipios y una privatización de las escuelas. Solamente basta decir que de los 345 municipios de Chile, solo 32 cuentan con equipos técnicos especializados en educación. Obviamente esos son los municipios más ricos del país. Podemos entonces entender que el Mineduc tiene un diseño econométrico, es decir, inyectar recursos y evaluar resultados por medio de pruebas estandarizadas como el CIMSE, que, como se conoce, no evalúa la calidad de la educación. Entonces, el Ministerio de Educación no tiene la facultad de intervenir en los procesos educativos, que es como debería ser su función principal. Ahora dejo a mi compañero para que continúe con cuáles son los obstáculos que ponen las leyes para no poder reformar esto. Mientras ponemos una diapositiva de apoyo, mi compañera, la Katy, si va a entregar una información, ya como una suerte de volante, y es como la pauta guía de lo que yo voy a exponer. Ya voy a tratar de ser súper breve entre lo posible para después dar la palabra, ya que esta actividad, la idea es que sea discutida. Ya como el marco contextualizador es para promover alguna acción efectiva respecto a lo que está sucediendo ahora. O sea, en estos momentos están pasando todas estas cosas. Ya, primero que todo, tenemos que la Constitución del 80, antes que todo, es una expresión legal de un orden impuesto por la fuerza y por ello ilegítimo. ¿Ya? Todos sabemos que la Constitución del 80 se hizo 7 años después de que se gobernó por decretos leyes. O sea, se gobernó antes sí y de por sí de la Junta de Gobierno. ¿Ya? Eso quiere decir en palabras breves. El otro aspecto, y el que nos importa, tiene que ver que la Constitución de 1980 equivale a la expresión legal e imposición del sistema neoliberal de libre mercado. ¿Ya? ¿Qué nos dice la Constitución del 80 respecto a la temática que estamos planteando? En este sentido, el Estado se relega a un rol subsidiario. ¿Ya? El rol subsidiario, y eso no equivale a decir que el rol subsidiario es igual a un Estado precario. Ya, en palabras simples. Lo otro tiene que estar es que el Estado solo para permitir que el mercado funcione. Esa es la lógica del paradigma neoliberal, donde el Estado protege al capital nacional y al transnacional por sobre los derechos del pueblo, la sociedad civil o los ciudadanos, cualquier término que se quiera usar. Ya, en este sentido, la Constitución de 1980 equivale a la institucionalización de la educación y, entre otras cosas, la salud de mercado, el trabajo de mercado. ¿Qué quiere decir? Si tenemos que existe un Estado que solamente actúa cuando el mercado no puede, quiere decir que hay un Estado precario. O sea, si lo llevamos a cosas matemáticas, si nuestra realidad está compuesta de 10, el mercado maneja 9 de esa realidad. El Estado solamente actúa en una décima parte. ¿Ya? ¿Por qué relacionarla con la educación? Porque tenemos lo siguiente. Si bien la Constitución es de 1980, esto no hay que seguir echándole la culpa a la dictadura y heredar y echarle la culpa al pasado. Claro, ellos son responsables. ¿Ya? Ellos instauraron un sistema legal, como dice en una parte, leyes creadas por pocos, para pocos, pero que pretenden aplicarlas para todos. Es un extracto del manifiesto de los historiadores. Y claro, eso es efectivo. O sea, usaron la idea constitucional para imponer un sistema, amarrar todo. Por ejemplo, tenemos que estamos en democracia supuestamente desde 1990. Pero seguimos amparados en leyes que se crearon en dictadura. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir? Que no hay que echarle solamente la culpa a la dictadura. ¿Por qué? Porque desde 1988, en que se ganó el plebiscito, hasta la actualidad, se ha reformado la Constitución más de 100 veces. Tiene 100 enmiendas entre 1989, en que se pactó la democracia, entre 4 paredes, ¿ya? Y tiene que ver con la gran reforma que hizo Ricardo Lagos el 2005. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que acá hay una dictadura más la concertación es igual a decir que estamos en una dictadura constitucional. Estamos amparados en leyes heredadas antes que nosotros naciéramos y todavía no se pueden cambiar. ¿Ya? Entonces tenemos que parte del problema actual tiene que ver con el pasado y con el presente. Nosotros los historiadores lo sabemos bien, que el pasado y presente crean la realidad actual. ¿Qué pasa con el movimiento de 2006?
se tomaron colegios, todos sabemos lo que pasó, hasta acá vemos partícipes de lo mismo, ya uno está en el colegio, otro está en la universidad. ¿Qué pasó? Un gran movimiento social, extrainstitucional. ¿Qué quiere decir? Esto nació desde afuera de los canales institucionales, por ejemplo, el Congreso. O sea, se empezó a cuestionar la vocación, el lucro de la vocación, no desde el Congreso, que supuestamente son nuestros representantes, que apelan para el bien común y legislan en favor nuestro. No, esto nació desde una vía extrainstitucional, que son los colegios. Todos sabemos lo que pasó, múltiples tomas de colegios, universidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué es un fracaso ese movimiento? El movimiento en sí no es un fracaso porque es una presión social. Lo que sí es un fracaso es lo que llegó a ser. Por ejemplo, tenemos que se cambió la LOCE por una LG. ¿Ya? ¿Y qué pasó? La LG nos refleja los cambios estructurales que necesita la educación chilena para que se sobreponga. O sea, lo que se hizo se fue tratar de meter un poco más el rol del Estado en la educación y tratar de quitar algunos vicios de la educación. Pero si nosotros comparamos la LOCE con la LG, claro, y decimos, claro, la LG es mejor que la LOCE, pero no es suficiente. ¿Ya? Es como las típicas conversaciones de los demócratas de ahora que dicen, pero no confórmense con lo que hay porque antes era peor. Es lo mismo, es el mismo discurso. Ya tenemos por qué esa presión popular que se generó en 2006 no fue expresada en la ley. Por lo siguiente, tenemos que se sientan a la mesa los estudiantes, los profesores y las autoridades, en este caso los parlamentarios y todos los que involucran el sistema educacional de ahora. Claro, los sientan a la mesa, escuchan sus peticiones, primer filtro, que está ahí en desventaja numérica, y todos los argumentos que tú presentas no tienen capacidad de decisión. O sea, tú solamente los expones. Los estudiantes que hicieron en esa mesa expusieron sus demandas. Esas demandas fueron tomadas, fueron llevadas al Congreso, y tenemos que ahí nos encontramos con una barrera que está impuesta por la Constitución de 1980. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las leyes importantes, todos los cambios estructurales que necesita el país, ya sea en lo económico, ya sea en lo laboral, en este caso en la educación, exigen un quórum calificado. ¿Ya? ¿Qué dice el quórum calificado? Que 4/7 del Congreso tienen que aprobar lo que se quiere modificar. ¿Pero qué tenemos ahí? Hay como una pequeña ingeniería legal que fue creada por los que redactaron la Constitución, en que con que 1/3 de los parlamentarios se opongan, puedes frenar todos los cambios estructurales que tú quieras. ¿Ya? Empezando en y a acabar con la LG, con la LOCE y terminar con el lucro de educación. ¿Qué se hizo? Donde no hay el quórum de 4/7, ¿por qué? Porque hay un sistema binominal. ¿Ya? ¿Qué hace el sistema binominal? Empata las fuerzas, equilibra las fuerzas. Hagamos un supuesto. Supongamos que la concertación sí quiere acabar con el lucro. ¿Ya? No es suficiente, porque con la mitad no sirve. Tiene que haber un 4/7, o sea, quiere decir que el Congreso tiene que haber un 70% de parlamentarios que quieran hacer esos cambios estructurales. Y si tú lo ves fríamente, el Congreso ahora está 50 y 50, a lo mejor 55-45, a lo mejor 60-40. Pero con el actual sistema binominal jamás va a estar a 70-30 o 72-28, jamás va a estar. Esa es una ingeniería legal que se hizo y se impuso en la Constitución de 1980, no se reformó el 89 y no se quiso reformar el 2005. ¿Ya? Entonces hay una pequeña trampa constitucional que impide que todos los cambios mueran en el Congreso. Nosotros sabemos que lo del 2006 fue una movilización a todo nivel, ¿ya? Sumamente transversal. ¿Y por qué tú te preguntas ahora, ¿y por qué sigue una LG? Porque donde se legisla en favor de eso, primero, no existe voluntad política. Ese supuesto que puse yo de que la concertación quiere acabar con el lucro es un supuesto. ¿Ya? Si nosotros vamos a revisar, no más de 4 o 5 parlamentarios votaron en contra de aprobar la LG por las razones que dije, porque no expresa el sentir popular. No expresa el sentir popular, pero con 4 senadores tú no haces nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo? Se pactó el cambio. ¿Qué se hizo? Se pactó el cambio entre la concertación y la alianza. La alianza puso condiciones, la concertación también, y se llegó a una LG. En fin, la demanda de los estudiantes son tomadas en la mínima expresión. Si uno lee la LG puede encontrar ciertos elementos, pero son los elementos casi anecdóticos, casi el detalle, pero lo estructural no se cambió. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? Por ejemplo, en el lugar que yo trabajo y actualmente en los colegios donde fuimos a hablar, que esta cuestión ya se están dando cuenta que hay un problema, hay una barrera, hay una muralla. La muralla es la Constitución actual, que tú superas una muralla y te encuentras con otra muralla. Tú superas esas 2 murallas y te encuentras con una tercera muralla. ¿Ya?
Entonces, aquí, ¿qué está pasando? El monopolio de las decisiones políticas del país no son soberanas del pueblo, de la sociedad civil o los ciudadanos, sino son soberanas de las